¿Cómo andan? Bien, vos, bueno, la vuelta al aire de Mañana es Mejor, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, después de un tiempo, un par de semanas que no nos vimos, pero bueno, el mundo sigue girando y para el lado equivocado, ¿no? Pasaron un montón de cosas atroces en estas 3 semanas. Sí, justamente de eso íbamos a hablar un poquito de todo lo que ha sucedido en estas semanas, que no es para menos menor, sino han sucedido cosas muy importantes y muy atroces, como vos bien marcabas, como por ejemplo lo que sucedió en estas últimas horas, en estos últimos días, última semana en París, ¿no? Exacto, hace 2 semanas hubo una serie de atentados, no solamente en París, también en Beirut, donde Ujú. murieron 40 personas, y el atentado con bomba al avión ruso que salía de la península de Sinaí hacia Rusia. Los tres atentados, es decir, el de Egipto, el del Líbano y el de París, fueron atribuidos y reconocidos como hechos propios por el Estado Islámico. Este grupo terrorista que controla, como dijimos varias veces, gran parte de Siria y gran parte de Irak, ¿no? Hace más de 1 año y medio. Claro. Lo de París es obviamente lo que más ha llegado a nuestros lados, por la cercanía afectiva, social, política, ideológica con Francia, la atrocidad de los hechos, ¿no? También por empezar a disparar con Kalashnikov delante de gente que estaba yendo a ver un recital o comiendo tranquilamente en un bar. Hay alrededor de 130 víctimas, más de 350 heridos. Es muy probable que algunos de los heridos se transformen en víctimas porque son de muy alta gravedad. Fue cometido por una pequeña célula terrorista de alrededor de 8 o 9 terroristas, todavía no se ponen bien de acuerdo de cuántos son, pero el día de ayer el cerebro que estaba detrás de todos estos atentados, bueno, por lo menos así lo dicen los medios, Salah Abdeslam, fue muerto en un operativo policial cerca de París, en el barrio de Saint-Denis. Claro. ¿Qué nos deja todo esto? Primero la perplejidad y el hecho de que Estado Islámico, ISIS, está cambiando la estrategia, ¿no? Si primero quería controlar un territorio a fuerza de guerra, como son acciones militares en Irak y Siria, bueno, lo logró. Ahora está expandiendo el terror al corazón de Europa, ¿no? Porque inclusive lo de Charlie Hebdo a principio de año, que también fue horrible lo que ocurrió, no fue precisamente asimilado a Estado Islámico, atribuido, perdón. Después se dijo que fue Estado Islámico, pero no se sabe, todavía hay serias dudas si lo que ocurrió realmente en enero fue Estado Islámico o no. Esto sí. Y bueno, la pauta está en cómo va a seguir todo esto. Al mismo tiempo que estamos hablando, hay una toma de rehenes en un hotel de 5 estrellas en Mali, donde otro grupo yihadista tiene alrededor de 140 personas, muchas de ellas franceses y europeos, y es muy probable que empiece a pasar algo parecido a lo que pasó en París, ¿no? Claro. Rafa, ¿y vos qué lectura podés hacer de todo esto en cuanto a lo que pueda suceder? Porque en cierta forma el grupo ISIS, que en su momento, si yo no tengo mal entendido, fue creado por estos países, tanto Francia, Estados Unidos y Rusia, para combatir un poco lo que estaba sucediendo en Medio Oriente, como la célula se le fue de las manos y ahora se está desencadenando todo esto. Sí, un poco de eso hay, digamos, es un monstruo que se vuelve contra sus propios creadores. No fue creado exactamente por las potencias occidentales, pero el desbarajuste de Medio Oriente, las consecuencias de la invasión a Irak de 2003 tienen que ver con el origen propio de ISIS. El núcleo duro de ISIS son, por ejemplo, ex oficiales de Saddam Hussein, que en 2003 se vieron casados del poder y el interventor militar de Irak, Paul Bremer, disolvió el ejército. Todas esas personas que estaban trabajando en las Fuerzas Armadas hace muchos años y sabían cómo combatir, bueno, fueron cesanteados de un día para otro y eso generó mucho deseo de venganza y eso se volvieron en contra de Estados Unidos. Uno de esos grupos, de esos grupúsculos, fue cambiando de nombres, fue el origen de ISIS. A eso hay que sumarle el contexto de la guerra civil siria, donde ahí realmente pasa lo que decís vos. Muchos han financiado a estos grupos terroristas para oponerse a Bashar al-Assad, ¿no? Pero ahora se ha salido de madre todo el tema y bueno, no saben cómo terminar. La opción militar, como dijimos varias veces, no es la solución. ¿Vos sabés cuántos bombardeos ha resistido ISIS en el último año? Bombardeos no solamente de Francia, Claro. de Francia, de Rusia, Estados Unidos, de Australia, de Canadá. ¿Tenés idea más o menos cuántos bombardeos? No, ¿cuántos bombardeos? 7.000. 7.000. 7.000 ataques aéreos. Y han salido airosos de todos. No, airosos no, digamos, han perdido gran parte de su arsenal, pero digamos, no han perdido fuerza. Claro. Eso significa que por más de han resistido 7.000 ataques, pueden
estar operativos o hacer lo que ocurrió en París hace una semana, o para la de Mali, o para seguir controlando y financiándose con la venta de petróleo. Claro. Estado Islámico es un Estado, aunque no queramos reconocerlo y nadie lo quiera reconocer, es un Estado, es decir, tiene su propia fuerza, su policía, su ejército, cobra impuestos, vende petróleo clandestinamente a Turquía y a Europa. Habría que hacer una política global contra ISIS, no solamente una política militar, porque la opción militar no deja de ser una cosa totalmente contraproducente, porque estos 7.000 bombardeos no matan solamente terroristas de ISIS, ¿no? Ahí hay muchas víctimas seguramente civiles que no tienen absolutamente nada que ver, y esto genera cada vez más odio, más incomprensión. Claro. Sí. Y después de los atentados en París, ¿cómo respondió Francia? Y por un lado con más bombas, ¿no? Directamente se podía ver en Twitter las fotos de los cazabombarderos franceses saliendo a atacar en Siria, lo dijo el presidente de Francia en la Asamblea Nacional. Francia está en guerra contra los terroristas, es una guerra global, pero bueno, acá se cruzan muchas cosas y lo peor es que los grupos de extrema derecha, xenófobos, racistas que hay en Europa, con este tipo de eventos tienen más pasto para ellos mismos, ¿no? Y es muy probable que siga creciendo la extrema derecha en Europa este año, que hay elecciones en Francia, y el año que viene hay elecciones en otros países de Europa. Claro. Rafa, y pensando en todo esto que ha sucedido por las últimas semanas, ¿con qué qué más puede desencadenar a través de ISIS? ¿Puede, como se dijo por ahí en algunas frases, darse y desencadenarse en la Tercera Guerra Mundial, como algunas personas expresaron? Yo no creo que una tercera guerra mundial, porque además acá todas las potencias tienen el mismo enemigo. Claro. ISIS es el enemigo de Rusia, de los Estados Unidos, de Francia, digamos, no es que están de un lado o del otro. Se cruzan también en la guerra civil siria todos los elementos, eso lo ha explicado. Bashar al-Assad es apoyado por los rusos y es intentado derrocar por los Estados Unidos. Pero con respecto a ISIS están de acuerdo que ahora hay que destruirlo. Es decir, hasta que no se encuentre una solución política, no militar, política, a la guerra civil que está desangrando Siria, esto no va a tener vías de solución. Obviamente no se va a resolver de un día para otro, estamos hablando del más grave conflicto civil del siglo XXI, alrededor de 200.000 muertos, millones de refugiados, pérdidas considerables, un país destruido, y que ahora tiene esta mancha de petróleo de un grupo terrorista que controla un tercio de Irak y casi la mitad de Siria. Claro. Tiene sus propias fronteras con otros países, con Turquía, con Jordania, digamos, un conflicto de magnitud inconmensurable. Claro. Y no les va a ser fácil a los países de Occidente erradicarlo, porque ya incluso se ha estado metiendo en distintos lugares, en distintos continentes, y sus propias células se van moviendo, ¿no? Sí, pero además el tema es que los terroristas son europeos. Claro, por eso mismo. Son belgas, son franceses, son españoles, ha habido españoles también, hay holandeses, son individuos, hijos o nietos de inmigrantes, de marroquíes, de jordanos, de sirios, de argelinos o de lo que sea, del norte de Europa, del norte de África o del Medio Oriente, que se han ido radicalizando, producto de una serie de factores que no voy a explicar acá, pero es muy complejo, y muchos de ellos han ido a combatir a Siria, y después de combatir en Siria vuelven a Europa. Claro, exactamente. Bueno, Rafa, muchas gracias por toda la información y ya nos estaremos viendo la semana próxima seguramente. Bueno, un abrazo grande, nos veremos allá. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Rafael Briano, nuestro columnista de política internacional, para hablar de un tema más que importante de lo que está sucediendo en el mundo en estas últimas semanas. Lo sucedido en Francia obviamente fue lo que el mundo visibilizó, pero sí, además de Francia, en otras partes del mundo están sucediendo distintos y diversos atentados que no hay que pasarlos por alto, porque muchos tienen raíz en este enfrentamiento entre el Estado Islámico y los distintos países de Occidente. Sí, como decía Rafael, Estados Unidos, Francia, distintos países de Occidente que son los que más toman los medios, ¿no? Lo que más se visibiliza, pero después surgieron en las redes sociales, es increíble lo que se ve en los videos, son escalofriantes, no se pueden llegar a ver, yo no los termino de ver directamente porque son muy aterradores, los niños, la cantidad de muertes, es increíble que esto siga sucediendo, como dijo el Papa, es el principio de esta tercera guerra mundial. Exactamente, que esperemos que no suceda, pero bueno,
hay que ponerle un fin y un stop a todas estas políticas, tanto occidentales como también de Medio Oriente, y también deben hacer un mea culpa a los países occidentales y sobre todo estas potencias mundiales, Francia, Rusia y propio Estados Unidos, de que algo mal deben estar haciendo porque esto se les está escapando de las manos a ellos mismos. Obviamente sin ser solamente los culpables ellos, porque el Estado Islámico tiene mucho que ver en todo esto. Pero bueno, es un tema de largo debate, de mucho debate y de muchas horas que ahora justamente no nos alcanzan. 10:26 de la mañana, nosotros vamos a hacer una pausa porque al regreso tenemos, como decíamos, la columna de Ciencias Médicas para hablar de la hipertensión arterial junto a los chicos de medicina que están con nosotros. Así que vamos a hacer una pequeña pausa con buena música y regresamos. No sé qué fue que me lo quitó. No sé si fueron tus besos o tal vez fue una canción. Everything I own, I paid back. I gave away all my possessions, and you won't catch me sleeping when they tell me that the train is coming. Yo ya pagué mis deudas, mas no quiero tener, y quiero estar despierto cuando me digan que viene el tren. Hoy no le temo a la muerte, no sé qué fue que me lo quitó. No sé si fueron tus besos o tal vez fue una canción. I'm not afraid to cross the river. I'm not afraid to pass on over. I'll jump over the fire. Today I'm not afraid of dying. Ay, mamacita, hoy yo crucé sin miedo el puente que pasa por sobre el río. Ay, mamita, hoy yo salté la soga y me tiré solo del tobogán. I'm not afraid of dying. Today it suddenly happened. No sé qué fue que me lo. It could have been your kisses, girl.